contará sobre su historia como un CTC y cómo se interesó en el tema. Guille nació en Cuba y se crió en Panamá. Sus padres eran estadounidenses y en 1980 se fue a vivir a España. Con las diferentes culturas, Guille se interesó en el tema del CTC y empezaron un campamento de jóvenes de la tercera cultura para ayudar a otros CTCs. Guille, cuéntame de tu historia y cómo te interesaste en el tema. Primero, me interesa saber de dónde has sacado todos estos datos, que son correctos, pero conoces muy bien mi historia, o sea... sí, efectivamente, mis padres somos una familia muy creyente, y mis padres estaban trabajando en un colegio pequeño en Cuba cuando yo nací. Pero 6 meses después cambiaron y en vez de trabajar en Cuba iban a trabajar en Panamá. Por lo tanto, a los 6 meses nos mudamos a Panamá y es ahí donde yo me crié hasta los 17 años. A partir de los 17 años voy a Estados Unidos para estudiar en la universidad porque mis padres eran estadounidenses. Y después de eso me vine a España de nuevo por esa convicción espiritual y también porque, bueno, sentía que ese era el sitio donde yo tenía que venir. Lo que pasa es que toda mi vida ha sido una vida entre culturas. Por ejemplo, la foto que estáis viendo ahora mismo es una foto cuando yo tenía unos 4 años y mi hermana tiene 2 años y estamos vestidos con el traje típico panameño. El montuno se llama el traje para el hombre. Pero la diferencia es que yo soy muy rubito y muy blanquito. Tendría que tener el pelo más moreno y la tez más de color de café con leche. Entonces, toda la vida yo he experimentado ese hecho entre la cultura panameña, la cultura norteamericana. En Panamá yo hablaba y pensaba igual que un panameño. Me crié, me eduqué en el sistema panameño, en un colegio panameño, pero el color siempre me traicionaba. Es decir, yo tengo amigos en Panamá que son blancos, pero yo soy traslúcido. Yo soy más blanco que blanco. O sea, si no es por las maravillas que hace la cámara, yo desaparezco ahora mismo, porque yo soy tan blanco. Y luego, cuando iba a Estados Unidos a visitar a mis abuelos, parecía un estadounidense, ¿no? Parecía gringo, como se suele decir en Panamá. Pero por dentro yo era otra persona. Yo no pensaba igual que el estadounidense, yo no veía la vida igual que un estadounidense, y por lo tanto, en un sentido, Estados Unidos no era el sitio donde yo me sentía como en casa. En Panamá me sentía como en casa, pero el problema es que constantemente ya me decían, gringo y tal, y ya veías que no... Entonces, esa vida entre las culturas, yo no sabía que había cosas como un CTC, un chico de tercera cultura. Y no fue hasta que tenía unos 30 años que vino una persona, David Pollack, y dio una conferencia, y de repente yo pregunté, ¿pero esta persona es multicultural? No, entonces dije, ¿y a mí qué me va a decir? Así que no llegué para empezar la conferencia, llegué tarde. Y él cuando yo llegué, estaba diciendo que el CTC suele ser una persona que no dice adiós, dice hasta luego. ¿Por qué? Porque ha sufrido tantos adioses que esa palabra es una palabra tabú. Y yo me quedé y pensé, ¿ese soy yo? Y luego dijo, ha sufrido muchas pérdidas. Ha sufrido la pérdida de relaciones, ha sufrido la pérdida de objetos, de muñecos y tal. Toy Story 3, por ejemplo, ¿no?
y ese soy yo. Y luego dijo, y ha sufrido muchas pérdidas que no ha podido llorar, no le han permitido llorar, y eso se llama luto no resuelto. Y yo, por ejemplo, ha perdido la muerte de seres queridos y no ha podido estar en sus entierros. Y yo perdí a mi abuelo, que era el hombre más influyente en mi vida. Y voy a llorar, pero... Y empecé a llorar. Ahí sentado empecé a llorar. Yo no había llorado en 30 años. Empecé a llorar, tratando de pararlo. La persona que estaba a mi lado se sintió inquieta y se empezó, ¿sabes? Cuando estás inquieto y empiezas a quitarte. Sí. Y yo empiezo a llorar más y más, que no lo puedo controlar. Y escucho a David decir, no os preocupéis, ese es un CTC que se está dando cuenta hoy que es un CTC y está llorando lo que nunca ha podido llorar. Bueno, yo ya empecé a llorar como una magdalena, y esta persona pues se quitó y él siguió, bueno y tal cual. Y luego después tuvimos 3 horas juntos y fue cuando yo me di cuenta de quién era yo. Y las piezas empezaron a encajar. Ahora entiendo. Ahora entiendo por qué cuando voy a Estados Unidos, cuando iba y estaba con mi abuelo, que digo es el hombre más influyente en mi vida, ahora entiendo por qué una semana antes de irme a volver a Panamá, yo me apartaba de él y no quería saber nada. Era para protegerme del dolor del adiós. Pero claro, luego llegabas a Panamá y decías, qué idiota eres, porque podías haber pasado una semana más con tu abuelo. Entonces, ahora entiendo y empecé a entender conceptos de quién soy que me ayudaron a estar en paz. Porque hasta entonces, recién casado, en nuestro matrimonio había muchísimo conflicto por mi culpa, por no entender quién era. Y entonces pensé, y con mi mujer pensamos, si eso me ha ayudado a mí, y aquí en España hay muchos CTCs, ¿no podríamos hacer algo que ayudase a otras personas? Y empezamos a idear el hecho del Campa, el Campa CTC, que es un campamento que desde el 2005 hemos estado llevando a cabo todos los veranos y hasta ahora han pasado por el campamento unos 750 jóvenes de todo el mundo, es decir, sus padres son latinos, trabajando en diferentes partes del mundo. Y ha sido pues una bendición porque ves que la persona de repente se da cuenta, lo que me pasó a mí. O sea que no soy una persona rara, no soy un bicho extraño, no estoy sintiendo esto porque hay algo que está suelto aquí en el coco, sino que es una experiencia que muchos otros han experimentado. Y así empezamos el Campa y por eso hemos estado en ello hasta hoy. Qué interesante historia. Seguro que ser un CTC ha tenido sus retos y sus ventajas, pero eso ya lo veremos en los próximos episodios. Muchas gracias. A ti.